tomo de un comentario, dice, ¿cómo la biología refleja la carga psíquica? Y podría decir, la biología está tratando de resolver tu carga psíquica, haciendo cambios biológicos para poder ayudar. Ejemplo, una persona que siente una preocupación económica o tiene un programa de carencia, de miedo a no tener para comer, a veces lo puede vivir como propio porque le acompaña esa creencia limitante, o a veces se le puede disparar porque un hijo se quedó sin trabajo y entonces empieza a tener ese conflicto de miedo a no tener para comer lo suficiente ese hijo mientras está sin trabajo. El hígado, que hace el metabolismo de los alimentos, se modifica en sus células para compensar ese problema. Pero a veces, como decimos, lo digo mucho en el taller El cerebro a mi favor, no tenemos un conflicto de miedo a no tener para comer como un animal que se da cuenta que está flaco y no encuentra por dónde rascar comida. Ese está viviendo un conflicto real. A veces nosotros tenemos conflictos que son de creencias. Yo Cierto, tengo una siempre. creencia y a lo mejor estoy con un trabajo y con un sueldo, pero sigo sintiendo que no es suficiente para comer porque me persigue un programa de creencia. Entonces la biología lo que dice ahí, va a compensar, va a ocuparse de hacer una solución biológica porque responde a esa creencia de carencia, de miedo a no tener para comer, porque encima sobrealimentado mirando el televisor que aumenta la cosa, que la inflación y todo eso se sigue alimentando. Entonces, nosotros somos mucho más complejos en ese sentido, porque hay una mente que piensa que puede creer que hay un león ahí afuera y el león no está, pero la biología no entiende, porque el cerebro reptiliano manda la orden a trabajar por un problema que parece que es real para el cerebro reptiliano, el más antiguo. Y el que está inventando el problema es la corteza, que es el cerebro social más nuevo. Entonces ahí es donde, por ejemplo, en el taller El cerebro a mi favor, lo que se trabaja ahí es cómo hacer que se regule esa corteza que piensa para no crear justamente un inconveniente en lo biológico por un problema que no está pasando. Sí, justamente Teo ahí está hablando de la realidad psíquica que después la biología entiende que la tiene que compensar porque la cree real. Y entonces ahí empieza la complejidad, porque el problema en realidad no está y que la biología está tratando de compensar un conflicto que en realidad es creado por una mente que piensa, ¿no? Y alimentado por una serie de creencias familiares también que traemos eh, como patrones y que justamente están creando un problema de miedo a no tener para comer cuando el problema no es tan real, porque tengo un sueldo, a lo mejor tendré que aprender a administrarme, pero no es que no tengo para comer, ¿sí? Sí, que aparte es inconsciente y eso no se maneja, Patri, uno no lo ve, no lo puede manejar, no es algo que uno puede elegir tampoco. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es importante, si yo lo estoy sintiendo así, es trabajarlo de dónde viene esa creencia o ese mandato familiar que me pide fidelidad inconsciente y que me hace crearme conflictos innecesarios y que van a terminar generando un impacto en la biología que después la medicina llama enfermedad y en realidad viene de otra instancia muy arcaica y que no es necesario plantearnos el problema de ese lugar.